Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi dirigida por el Papa Francisco desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Hoy, 17 de abril, domingo de Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y así también a través del portal vaticannews.va. Un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras de radio y televisión que están con nosotros, llevando hasta sus hogares estas imágenes de la Plaza de San Pedro. El día de hoy saludamos especialmente a Setelmont TV en Alicante, España, a Popular Televisión de Murcia, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Radio Paz en Miami, a Catholic Faith Network en Estados Unidos, a Radio Vida en Abundancia en Washington, a Santa Teresita Radio, a Radio Luz El Salvador, Radio Hogar Panamá, Radio Regina Cheli y Radio Vicentina en Chile, a Radio Caritas Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio San Camilo en Perú, Soy Radio está aquí en Colombia, Radio ACD en México, Radio María en República Dominicana, Radio María en Argentina, Radio María en El Salvador y Panamá, Radio María en Paraguay, Chile y Venezuela, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Televisión y Radio. Como ya vemos en imágenes, la Plaza de San Pedro está dispuesta para poder acoger las palabras que dirigirá el Papa Francisco en su mensaje pascual. Hace instantes hemos transmitido la celebración eucarística de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos conmemorado el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. En breve estará con nosotros el Santo Padre para esta bendición también Urbi et Orbi, que seguirá a su mensaje pascual. Esta bendición, que significa una bendición especial a la ciudad de Roma y al mundo entero, que era una forma habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano. Hoy en la actualidad es la bendición solemne que imparte el Santo Padre y que está dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero. Esta bendición se imparte precisamente desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, también llamado Balcón de las Bendiciones. Se imparte 2 veces al año, el día de Navidad, el 25 de diciembre, y también el día de Pascua. Extraordinariamente también se puede impartir el día de elección del Papa o al final del cónclave, o cuando hay una urgencia o necesidad en la Iglesia y en el mundo entero, como fue el caso de la pandemia, en el cual el Papa Francisco impartió la bendición extraordinaria el 27 de marzo de 2020 para derrotar a la pandemia en ese momento que nosotros ahora conmemoramos como la Statio Orbis. Ya está todo listo para poder recibir al Papa Francisco, y también recordamos que con esta bendición Urbi et Orbi se nos concede la indulgencia plenaria, es decir, la remisión por las penas debidas a los pecados ya perdonados, de acuerdo a lo que está establecido por la Iglesia, de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña acerca de la indulgencia. Vemos también una Plaza de San Pedro abarrotada de alrededor 50,000 personas que han ido llegando poco a poco esta mañana y que han estado acompañando al Santo Padre, muchos de ellos durante toda esta Semana Santa aquí en Roma. Grupos de jóvenes estudiantes, sobre todo recordamos que hay un grupo de estudiantes de América Latina y España que participan en este encuentro de universitarios que después de 2 años regresan a vivir la Semana Santa aquí en la Ciudad Eterna, en la capital italiana, junto al Papa Francisco.
También recordamos otros grupos, movimientos de familias, de grupos de peregrinos que han ido llegando, sobre todo para el Triduo Pascual, que han acompañado al Papa Francisco en la misa crismal el día jueves, han estado con él en la celebración de la Pasión y sobre todo en el Coliseo para la oración del Vía Crucis y el día de ayer en la Vigilia Pascual aquí en la Basílica de San Pedro. Y ya vemos que la cruz procesional da inicio a esta celebración del mensaje de Pascua y también a la bendición Urbi et Orbi. Papa Francisco se asoma al balcón de las bendiciones de la Basílica de San Pedro y saluda a la gente que se encuentra en este lugar. Como es tradicional, el Papa Francisco es recibido por los destacamentos militares de la Guardia Suiza Pontificia y la banda de la Gendarmería Vaticana, y también por los destacamentos militares italianos. A continuación se realiza la entonación de los himnos respectivos. La Gendarmería Vaticana entona el himno italiano. Y a su vez la banda de los carabineros italianos entona el himno pontificio. En esta plaza decorada con 45.000 flores que llegaron de los Países Bajos, apreciamos los destacamentos militares para este intercambio de saludos y honores al Santo Padre. De esta manera va quedando todo listo con estos saludos militares de parte de la Guardia Suiza, los carabineros, las Fuerzas Armadas. Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua. Gesù, il crocifisso è risorto. Viene in mezzo a coloro che lo piangono. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Se presenta en medio de aquellos que lloran por él, encerrados en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies y la herida de su costado. No es un fantasma. Es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite: la paz esté con ustedes. También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente cristiano. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él al final de una cuaresma que parece no querer terminar,
Hemos pasado 2 años de pandemia que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que tenemos todavía en nosotros, que todavía tenemos en nosotros el espíritu. Tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: la paz esté con ustedes. Solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las heridas, nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras. Nuestras porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida. Y nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado de su cuerpo glorioso, ha querido conservarlas, llevarlas consigo para siempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore por noi. Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre Celestial las vea y tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono. Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países. Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto. Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir con gran voz la paz, desde los balcones y en las calles. Paz. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 70 años. ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra? ¿Pondremos fin a la raza humana o la humanidad sabrá renunciar a la guerra? Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y que huyen de la guerra.
Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo. Los que mueren de hambre o por la falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho de nacer. En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos. Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de tensión, sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos ni debemos olvidar. Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman, cristianos, judíos y musulmanes. Que los israelíes y los palestinos y todos los habitantes de la ciudad santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad a los santos lugares, respetando mutuamente los derechos de cada uno. Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. Que haya paz también en Libia para que encuentre estabilidad después de años de tensiones, y en Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la tregua firmada en los últimos días devolverle la esperanza a la población. Al Signore risorto chiediamo il dono della riconciliazione per il Myanmar. Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un dramático escenario de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no se consiguen calmar las peligrosas tensiones sociales y una dramática crisis humanitaria está atormentando a la población. Que haya paz para todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que es víctima y la hemorragia causada por los ataques terroristas, especialmente en la zona del Sahel, y que encuentre ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una grave crisis humanitaria, vuelva a encontrar el camino del diálogo y de la reconciliación y se ponga fin a la violencia en la República Democrática del Congo. Que no falten la oración y la solidaridad para los habitantes de la parte oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones. Cristo risorto acompañe y asista a las poblaciones de América Latina. Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina, que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar en algunos casos sus condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. Al Signore risorto domandiamo di accompagnare il cammino di riconciliazione. Pedimos al Señor resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica Canadiense con los pueblos indígenas, que el Espíritu de Cristo resucitado sane las heridas del pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad y la fraternidad. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a toda la humanidad, desde los lutos y el drama de los refugiados
a la crisis económica y alimentaria de la que ya se están viendo señales, ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Después de haber escuchado el mensaje pascual del Papa Francisco, ahora el cardenal protodiácono anuncia la concesión de las indulgencias y dice: el Santo Padre Francisco a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión y otras tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. A continuación, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María Siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes y perdone sus pecados, los conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor omnipotente y misericordioso les conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos sus pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. De este modo, queridos amigos, oyentes, el Papa Francisco ha impartido la bendición para la ciudad de Roma y para todo el mundo. Con esta bendición también nos ha dado la gracia de la indulgencia plenaria, establecida según los modos y las formas por la Iglesia. Una bendición que ha llegado a todas las personas presentes en la Plaza de San Pedro y también a quienes han seguido esta transmisión a través de la radio y la televisión y otros medios de tecnología. En su mensaje, el Santo Padre ha tenido una mirada dirigida hacia el este de Europa y la guerra, sobre todo en Ucrania. Ha dirigido su mirada al mundo entero y a las diferentes situaciones de conflicto que vive en diferentes partes del mundo. El Papa ha recordado en este mensaje pascual que no es una ilusión el hecho de que Cristo haya resucitado, sino que verdaderamente ha resucitado y nos ha invitado a todos a acoger su mensaje
de paz, ese mensaje que dirige a sus discípulos, ese mensaje que repite en cada instante: la paz esté con ustedes. Y por eso ha hecho eco de sus diferentes llamamientos que ha venido haciendo a lo largo de estas semanas y de estos meses, sobre todo por la paz en Ucrania, para que termine esta guerra que ha causado muchas víctimas, por las cuales el Santo Padre ha rezado y ha pedido, pero también ha dirigido su mirada a diferentes conflictos y partes del mundo, sobre todo al conflicto en Oriente Medio. Ha pedido por la paz en la ciudad santa de Jerusalén, para que puedan tener una convivencia pacífica. Ha pedido por la reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak. Ha pedido también por la paz en Libia, para que encuentre estabilidad después de los años de tensión. Ha dicho que el Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un dramático escenario de odio y de violencia. También para Afganistán, que no consigue calmar la situación dramática de tensiones sociales. Ha pedido paz para todo el continente africano, para que se acabe la situación de explotación, para que haya paz en la República Democrática del Congo. Y también ha dirigido su mirada a nuestro continente y ha dicho que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina, que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar en algunos casos sus condiciones sociales, agravadas también por los casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. Finalmente ha dirigido su mirada y ha pedido que el Señor resucitado dé el don de la paz al pueblo de Canadá y a los pueblos indígenas en este proceso de reconciliación. Finalmente ha dicho que nos ha invitado a toda la humanidad entera a acoger esta invitación de Cristo resucitado de la paz y a ver los signos persistentes de la resurrección de Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, que nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Finalmente nos ha invitado a que nos dejemos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, ha dicho el Papa. La paz es la principal responsabilidad de todos. Con este mensaje pascual agradecemos a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, a todas las emisoras de radio y televisión por esta transmisión. Los invitamos a estar en sintonía a través de nuestro canal. Les deseamos a todos una feliz Pascua y un buen domingo de resurrección. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Los dejamos con estas imágenes de la Plaza de San Pedro.